Hola a todas las latinas que nos ven y nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un súper episodio, tenemos una invitada. Su nombre es Juliana Cardona López, es odontóloga con énfasis en la atención, promoción y prevención en la primera infancia y gestantes, instructora de yoga y especialista en yoga facial para patologías bucales como lo son el bruxismo. Es una mujer emprendedora, mamá de 2 hermosos angelitos, los cuales son sus más grandes maestros que le han ayudado a sobrellevar muchas dificultades grandes que ha llevado. Entonces, Juli, bienvenida. Hola, ¿cómo están, chicas? Hola, Anita, hola, Joyce. Bueno, como lo dijo Ana, pues mi nombre es Juliana Cardona López. De profesión soy odontóloga. Por vocación, me encanta trabajar con la primera infancia, con la infancia. Tengo una experiencia más o menos de unos 10 años trabajando con esta población, con la comunidad. Pues gracias a ello he aprendido a valorar muchas cosas, más que tengo dos hijos, el mayor que se llama Emiliano, que tiene 9 años, y el menor que se llama Isaac, tiene 5 años. Entonces he aprendido como a sobrellevar mucho, muchas etapas con ellos, ¿cierto? Como les decía, yo soy odontóloga de vocación, no realizo la odontología, o sea, no la practico, no realizo la práctica como tal, pero sí estoy metida en la odontología comunitaria. Estudié, empecé a raíz de muchos como maestros rojos, por así decirlos, que he tenido en mi vida. Empecé un camino espiritual para poder encontrarme a mí, para poder entender lo que me pasaba, ¿cierto? Ya más adelante se van a dar cuenta. Entonces empecé a estudiar angelología. Entonces soy terapeuta angelical, soy terapeuta holística, soy terapeuta en Reiki, pero con énfasis en Los Ángeles. Soy astróloga, todo con énfasis en la angelología. Soy instructora de yoga, de meditación. Y con todo esto aprendí que todo esto también, por ejemplo, yo que soy odontóloga, tengo 2 niños. Entendí que muchas patologías orales, por ejemplo el bruxismo, que es el apretamiento, ¿cierto? Se puede manejar con yoga facial. Entonces, también hice como ese diplomado en yoga facial, enfocada en el bruxismo, con aromaterapia. Eh, entonces, bueno, eso es como, en resumen, un poquitico de mi vida. Wow, pero súper interesante, súper chévere saber lo del bruxismo. Creo que la mayoría de personas sufrimos de eso y qué chévere poder trabajarlo de una manera holística. Me parece espectacular. Joyce y yo somos súper Sí, la pro como verdad. de encontrar como alternativas que no impliquen mucha medicina, ni mucha pasta, ni mucho de todo para tratar las cosas. Entonces, súper chévere. Yo llegué a esto, chicas, porque, bueno, yo tengo una patología de base, y esa patología yo la empecé a sufrir, a padecer aproximadamente hace unos 12, 14 años, ¿cierto? Solamente hace unos 6 meses, 7 meses, pude encontrar el diagnóstico, ¿cierto? Pero la empecé a padecer igual muy joven, ¿sí? Eh, Vi varios médicos, o sea, pasé de especialista en especialista y estuve medicada completamente. O sea, yo era como Juliana caminando, no más. Yo no era como persona. Entonces, porque llegué a tomar demasiados medicamentos, o sea, estuve muy intoxicada, mi cuerpo estuvo demasiado intoxicado.
y desde ahí dije, no más. O sea, yo esto no le va a hacer más daño a mi cuerpo y empecé a buscar estas terapias alternativas. Ahorita estoy estudiando biodescodificación y me gustaría mucho estudiar, pues empezar a estudiar como la odontología, pero en la parte de bioenergética, Ok, ¿cierto? súper chévere, Juli. Bueno, entonces empecemos en materia y la razón por la que quisimos invitarte a este episodio es para hablar del síndrome de Asia y queremos que nos cuentes un poquito qué es y que nos cuentes a las oyentes qué es, que nos cuentes tu historia, qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, en fin, todo el cuento. Bueno. Yo todo lo que les resumí ahorita fue por eso, o sea, yo empecé como todo este despertar espiritual y como de una sanación interior y una sanación física, ya que aproximadamente, es que, Ana, a ver, yo le pongo que yo empecé con síntomas eh, por ahí a los 15 años, o sea, desde que yo tenía 15 años. Lo que pasa es que el síndrome de Asia, ¿qué es? El síndrome de Asia es una enfermedad autoinmune, ¿cierto? Que inflama eh, todas varias partes de nuestro cuerpo, pero se da por un ayudante, ¿cierto? Entonces, tiene que ser un cuerpo extraño que nosotros, o sea, que se introduzca en nuestro cuerpo para poder que se genere esta enfermedad. Esta enfermedad se habló la primera vez en el año 2011, ¿cierto? Que fueron unos doctores que empezaron a notar que varias mujeres tenían muchos síntomas relacionados y que al hacer exámenes, pues no presentaban nada, salían normales, ¿cierto? Y resulta que lo que tenían en común estas mujeres eran los implantes de seno, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros, o sea, la enfermedad del síndrome de Asia o la llaman enfermedad de implantes mamarios, ¿cierto? Pero es porque está muy relacionada con, pues porque la mayoría de personas o de mujeres que la sufrimos hemos tenemos implantes mamarios, ¿cierto? Pero también se puede generar, supongamos, por por el implante que le ponen a uno para planificar, la pila que le ponen a uno para planificar, se puede generar por un injerto que pueden colocar injerto en cadera, injerto de rodilla, eh, bueno, etcétera. O incluso eh, biopolímeros, todo lo que está de moda ahora. O sea, yo no es que esté en contra de eso, ¿cierto? Uh-huh. Pero sí que las mujeres o las personas que vayan a operarse o se vayan a aplicar, por ejemplo, algo en el rostro, toxina botulínica, bueno, lo que sea, eh, sean conscientes de que les puede causar, Uh-huh. no a corto plazo, sino a largo plazo, ¿cierto? No a todas las mujeres o a todas las personas les puede ocurrir, ¿cierto? Pero sí estamos viendo que las mujeres que nos colocamos los implantes hace un largo tiempo, estamos viendo las consecuencias ahora. ¿Qué pasa? Que como la enfermedad es tan nueva y no se había hablado de ella, pues muchos, incluso eh, muchos médicos no la aceptan, dicen que no es verdad, que no existe. Entonces, esto es ¿cómo les digo? O sea, esto es un vaivén, esto es una enfermedad que lo deteriora a uno lentamente. Es una enfermedad que te quita los años, te quita los años. O sea, tú miras atrás y dices, wow, Dios mío, todo el tiempo que, que
que he perdido en médicos, o sea, médicos, hospitalizada, tomando medicamentos que lo único que hacían era como mantenerme dormida, eh, en depresión, pues sin saber, lo tildan a uno hipocondriaco, o sea, literal en la PS, o sea, en las EPS ni le creen a uno, dicen que uno pues quiere mantener es incapacitado, bueno, es algo muy difícil. Yo empecé, como les conté, hace más o menos 14 años, porque yo me hice, no, yo creo que hasta más, o sea, si yo me pongo a contar, yo creo que hasta más. Yo me hice muy pequeña una cirugía de nariz donde a mí me colocaron un injerto que no es mío, ¿cierto? O sea, es un injerto, no sé qué, o sea, qué material es, porque en la historia clínica cuando la pedí no decía. Eh, y yo, pues obviamente al operarme tan pequeña, yo empecé con unos síntomas como fueron la ansiedad, entonces yo me comía las uñas, yo sufría como de tristezas, pero pues decían, no, es que es la edad, es que es la adolescencia, es que bueno, en fin. Así, así fui, me fui, listo. Eh, bueno, o sea, literal, tomando medicamentos para el dolor de cabeza, para el dolor en articulaciones, pero yo decía, no, es que eso es normal. O sea, yo iba y a mí me hacían exámenes y me decían, no, eso es normal. Bueno, ¿quién va, o sea, quién va a pensar que por un injerto en la nariz a uno se le puede desencadenar algo en el cuerpo, ¿cierto? Y no tiene que ser, o sea, lo que quiero que entiendan es que cuando uno sufre esta enfermedad, no, o sea, por ejemplo, a mí me empezó por el injerto en la nariz, pero eso no quiere decir que toda la sintomatología se haya presentado en cara. No, a mí se me presentó en todo el cuerpo, ¿cierto? Pero yo no sabía. A mí me decían, no, es que sufre de rinitis, es alérgica, es asmática. Yo estuve con inhaladores de toda la vida, o sea, desde pequeña, desde que tengo memoria, utilizo inhaladores. Entonces, pues es muy fuerte. Ya después me operé cuando tenía unos 25 años, creo. Me puse prótesis. Eh, el cirujano plástico me dijo, nunca te las vas a tener que quitar. Son europeas, son las mejores, son texturizadas, duran toda la vida, mejor dicho, o sea, eso era una maravilla, ¿cierto? Yo estaba fascinada, yo decía, no, pues, Dios mío, bendito, no, qué felicidad. Y cuando eso estaba muy de moda, que estaban las prótesis PIP, ¿cierto? Que se las tenían que cambiar, que porque habían salido mal, etcétera. Entonces yo dije, no, pues estas son. Listo, me operé. Resulta que yo me opero y a los 2 días me empieza a salir leche materna. O sea, yo me toco y yo estoy mojada. Cuando me retiro como pues las curaciones, me salía leche y me chorreaba y me chorreaba y me chorreaba. Yo llamé, fui donde el cirujano y me dijo, no, es normal, porque cuando ponemos implantes puede que las glándulas que producen la leche materna se estimulen. Yo, bueno, me mandó unas pastas que para que se me secara la leche. Yo, listo. Yo ya había tenido a mi primer hijo y resulta que yo no fui, o sea, yo no di leche, o sea, a mí no me, literal, yo no fui lechera, pues, No te salió, te qué salió pena la favor. palabra, sí, qué pena la palabra, pero pues, o sea, como dicen, a mí, yo no fui lechera, ¿cierto? A mí no me salió nada. Y yo decía, Dios mío, pues, esto normal.
bueno, pues si el doctor dice que es normal, listo. Que ojalá a mí me hubiera salido esta leche cuando yo tuve a mi primer hijo, pero bueno, listo. Resulta que 2 días después yo me estaba haciendo las curaciones y en el seno izquierdo yo sentía mucho dolor. Pero pues uno dice, no, pues es que apenas llevo 15 días, ya apenas llevo 4 días, es normal. Bueno, yo me estaba haciendo las curaciones cuando yo vi que del seno izquierdo me estaba saliendo pus, materia. Y yo, no, esto sí no es normal. Entonces llamo de nuevo y me dicen, venga. Y lo que el médico me dijo, pues el cirujano me dijo fue, no, es que se te enterró un punto. Entonces se te generó un absceso. Y lo que hizo fue en el consultorio de él, quitarme los puntos, drenarme no era un absceso, o sea, eso era una bola, un quiste, yo creo, de materia, y volverme a suturar sin anestesia, porque era tanta la infección que la anestesia no me iba a durar, ¿cierto? Qué fuerte. Entonces, yo dije, él me dijo, no, pero eso es normal, no te preocupes, no va a quedar cicatriz. Y yo le decía, no, es que a mí lo que menos me importa es la cicatriz, o sea, a mí lo que más me importa es que esto no vaya, o sea, esta infección no se vaya a diseminar en mi cuerpo. Él me dijo, no, fue localizada, quitamos todo, no te preocupes, te va a mandar antibióticos, listo. Hasta ahí todo perfecto. O sea, ya de ahí nunca más me volvió a pasar supuestamente nada, ¿cierto? Ya, me sané, yo feliz, yo matada, dichosa de la vida, porque pues yo vivo en Colombia y en Colombia pues, o sea, es un estereotipo que hay ya muy, como que está muy marcado desde hace muchos años. Entonces, yo la verdad me las puse por no tener amor propio, empezando por eso. Porque yo no tuve amor propio, porque yo veía que los hombres obviamente miraban más a mis compañeras que eran más voluptuosas, que de pronto decían, ah, no, ella es muy buena gente, de pronto pues es muy linda y toda buena gente, cojámosla de parcera, pues de amiga, ¿cierto? Pero pues a mis otras amigas, sí, yo decía, no. Entonces me dejé llevar, ¿cierto? Igual, pues tampoco estaba tan pequeña, porque tampoco fue la adolescencia, ya había terminado la universidad, ya tenía un hijo, pero me dejé llevar por no tener amor propio, porque yo creo que ahora la sociedad no está enseñando eso, y en los colegios, lastimosamente, uno ve que esto no lo enseña, y yo creo que eso es tan importante, o sea, el enseñar el amor al cuerpo, a lo que Dios nos dio, el respetarlo, el protegerlo, o sea, el amarnos como somos, ¿cierto? No buscar como estereotipos que a la final muchas veces ni siquiera son para nosotros, o sea, nosotros vemos que fulanita de tal, la mejor actriz, se inyectó los labios y uno va y se inyecta y no, porque no, o sea, supongamos, no le cambian a uno, se ve uno raro, se ve diferente, o sea, que le cambia hasta toda la cara. ¿Por qué? Porque no es no son mis rasgos, ¿cierto? Entonces uno se deja llevar así como un caballito por un estereotipo y por no tener amor propio, ¿cierto? Entonces, eh, listo, pasó eso. Eh, ya al año empecé yo con tendinitis en todos mis 2 brazos. O sea, perdón, empecé con túnel, entonces, pues miren, yo soy operada del túnel derecho, me tuvieron que operar de lo fuerte que me empezaba a temblar la mano, que se me dormía. Y ustedes imagínense, yo trabajando, cuando eso yo trabajaba con pacientes. Una odontóloga.
y con la mano dormida y con la mano temblando. Yo decía, Dios mío. Entonces empecé a ir, obviamente, al médico. Entonces me dijeron, tiene túnel en las dos muñecas, tiene epicondilitis, que es se inflaman los codos, tiene ya manguito. Entonces eran mis dos hombros, yo ya no podía moverlos. Listo. O sea, tiene, mejor dicho, todos mis brazos, todo, o sea, todo. Los tendones, las articulaciones. Yo me acuerdo que en 6 meses a mí me hicieron como 5 resonancias magnéticas. Dios mío. Me las hacían normal y después me volvían a mandar otra. No, quedó mal, es que era con contraste. Entonces, imagínense, chicas, a todo lo que yo estuve expuesta, ¿cierto? Aparte de eso, pues obviamente, como expuesta a la radiación, expuesta a medicamentos, expuesta a mil cosas, me dijeron, no, usted no puede no puede trabajar más en odontología. O sea, usted no puede ser ya más odontóloga, ¿cierto? Por todo el problema de las manos. Entonces a mí me reubicaron, obviamente entra uno en depresión, a mí me daba ansiedad, a mí me daba depresión. Yo decía, Dios mío, pero yo soy odontóloga, yo no sé, yo no, ¿qué más hago? O sea, ¿qué más? Yo no sé nada más. ¿Yo qué me pongo a hacer? Claro, si te preparaste para eso y Entonces, que te lo quiten, que te lo arrebaten de tu vida, Fuerte. muy brusco. para mí fue muy duro, la verdad. Fue muy, muy duro. Yo entré en un estado de depresión muy grande, de tristeza. Entonces ya me empezaron a mandar. Entonces yo ya iba donde el médico del dolor, donde el psiquiatra, me hicieron miles de exámenes, o sea, muchos, pero cantidades de exámenes para mirar a ver si tenía alguna enfermedad autoinmune, como por ejemplo artritis, síndrome de Sjögren, o si tenía algo en la tiroides, ¿cierto? Si sufría de tiroides. Al principio todos me salieron, o sea, todo era súper bien. Entonces los médicos decían, no, lo que usted tiene es fibromialgia. O sea, Que, cuando no encuentran nada es fibromialgia, que ¿cierto? aparte es una enfermedad que no tiene cura y que no se sabe ni qué la produce. Exactamente. Y acá dicen, en Colombia, dicen que la fibromialgia, como se da más en mujeres, entonces dicen que la fibromialgia es por las hormonas que tenemos las mujeres y por eh, y por la ansiedad o las cargas que manejamos en casa. Entonces, que todo es psicológico. Entonces empieza ya uno a ir donde el psiquiatra, donde el médico del dolor, y empieza uno, listo, tratamiento tras tratamiento, y termina uno peor de enfermo, porque son medicamentos súper adictivos los que nos envían, ¿cierto? Son medicamentos muy fuertes. Son medicamentos que muchas veces yo tenía que parar y decir, no, espere que me estoy quedando dormida, estoy manejando o estoy con mis hijos. Paremos un momentico, ¿cierto? Entonces, así seguí. Después de las manos, a mí se me empezó a inflamar, ya yo amanecía con los ojos inflamados. Eh, Incluso si ustedes pueden ver, pues miren, estoy inflamada porque me dio otras más tendinitis. Eh, yo amanecía con los pies súper inflamados, las piernas pues muy inflamadas, con morados, o sea, podía tener 10 morados y yo decía, Dios mío, pero si yo no me he pegado con nada, pero eran los morados, ¿cierto? Empecé con dolores de cabeza muy fuertes. Eh, Listo. Pero decía, no, es que pesar es la fibromialgia, no, está muy difícil controlarte, la verdad no sabemos qué más hacer contigo, entonces me dieron de alta, ¿cierto?
pues ya es uno como que no sabe ni qué hacer, es uno, ay Dios mío, yo presenté todos los síntomas que esta enfermedad puede traer, o sea, presenté vómitos, náuseas, presenté insomnio, presenté inflamaciones en todas las extremidades de mi cuerpo, presenté intestino, o sea, todas las, como eh, la parte intestinal se me afectó mucho, tenía colon irritable, eh, yo no podía comer nada porque de una o me daban ganas de vomitar o me daba diarrea. eh, yo sufrí de depresión, de ansiedad, de anorexia y bulimia por asociadas a la depresión. Después me diagnosticaron con hiporexia, que es que no le dan a uno ganas de comer. Eh, mm, ¿Qué más? Mareos. Si ustedes notan, yo como que pienso, ¿qué voy a decir? Porque eso es uno de los síntomas. Le dicen fibroneblina, que es pérdida de memoria. O sea, yo puedo estar acá hablando con ustedes y se me olvida lo que estoy hablando o lo que voy a decir, ¿cierto? Y eh, se me olvida, por ejemplo, encontrar la palabra para, qué pena, Isaac. Tranquila, que aquí a todos nos pasa lo mismo muchas veces, así que tú tranquila. Sí. Tan bello. Ese es mi chiquitico que estoy acá encerrada y se me viene y se me mete. Divino. Entonces, se me olvida, por ejemplo, como con qué palabra puedo conectar lo que voy a decir. Entonces, ha sido muy duro, ha sido muy difícil. Eh, Me dio cistitis un año, o sea, miles de cosas. Oh, qué pena que me, que me traerá el cargado. Bueno, ¿qué más? A ver, les cuento yo que yo hice acá como un listado porque todo se me olvida de lo que he padecido yo. Bueno, dolor en Oye, todas las pero es articulaciones, fuertísimo dolor en todo. porque, digo, es fuertísimo porque no te da como algo en específico, sino que te ataca todo el cuerpo y todas las áreas, o sea, súper fuerte. Y peor aún no Sí, es saber muy qué es y fuerte. no tener un remedio. Es muy fuerte porque, como te decía, como es una enfermedad autoinmune, ella primero no empieza, o sea, que le hagan a uno exámenes no salen al principio, lo primero que salen son los síntomas, ¿cierto? Entonces empiezan como a atar cabos a mirar a ver qué enfermedad puede ser. Pero como todo sale normal, le terminan diciendo a uno hipocondriaco o sufre de fibromialgia. Vaya a mirar qué hace, vaya literal internarse donde un psiquiatra y donde un médico del dolor, ¿cierto? Y ahí lo dejan a uno allá. Y uno cada vez siente que se va desmejorando. Yo tuve una crisis muy fuerte el año pasado, porque yo decía, yo tengo 33 años, el año pasado tenía 33 años, yo decía, yo tengo 33 años, pero yo, o sea, mi edad son 33 años, pero mi estado de salud incluso puede ser muchísimo mejor el de una mujer de unos 70 años. Yo estuve casi, o sea, casi 6 meses caminando con bastón porque me dolían las piernas, las rodillas se me inflamaban.